Primer ejemplo, en una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes y tenemos acá un conjunto de respuestas. Luego tenemos lo siguiente, 3 incisos que nos solicitan que resolvamos. El primero dice orden de forma ascendente, el siguiente orden de forma descendente y el tercero elaborar una tabla de frecuencias. Entonces, los ordenamientos nos quedan de la siguiente manera. De forma ascendente quiere decir del dato más pequeño hacia el dato más grande, escribiéndolo la cantidad de veces que se encuentran. Por ejemplo, el número 1 observemos que se encuentra acá 2 veces, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces 6 veces yo lo escribo acá en mi ordenamiento y así sucesivamente cada uno de los datos. Luego de forma descendente lo hacemos de forma contraria. Ahora es del dato más grande hacia el dato más pequeño. Estos datos van a ser de utilidad para elaborar nuestra tabla de frecuencias y la tabla queda de la siguiente forma. En nuestra primera columna son los datos, luego la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En el XY, que significan nuestros datos, los escribimos. Nuestro primer dato es el número 1, luego tenemos el 2, luego el 3 y luego el 4. Y acá vamos a escribir los totales. Entonces, en la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta, vamos a escribir cuántas veces se encuentra el número 1 en nuestro conjunto. Y en nuestro ordenamiento nos va a ayudar para hacer este conteo. Y entonces podemos darnos cuenta que se encuentra 6 veces. Luego el número 2. Aquí se encuentra 2 veces, 3, 4, 5 veces. Luego el número 3. Este se encuentra 4 veces. Y por último, el número 4, que este se encuentra 5 veces. Realizamos una sumatoria acá, 6 más 5 nos da 11, más 4, 15, más 5, 20. Luego, para la frecuencia absoluta acumulada, el primer dato que tenemos en nuestra frecuencia absoluta es el que copiamos acá. Y luego vamos a ir realizando una sumatoria de esta forma. Este primer dato que copiamos con este de acá abajo. Y entonces decimos, 6 más 5 nos da como resultado 11 y lo escribo acá. Luego ahora vuelvo a sumar este número 11 con el dato que se encuentra en la columna anterior en la parte inferior. Entonces sumamos 11 más 4 nos da 15 y por último este dato de acá con el último de la columna que nos da en total 20. Si notan, este dato de acá con este dato de acá nos tiene que dar exactamente el mismo dato. Ahora, para que nosotros determinemos ese dato que tenemos en nuestra operación o en nuestro problema, vamos a realizar una sumatoria de datos. Acá ya lo pudimos obtener, en este ejemplo es sencillo, pero cuando tenemos ejemplos mayores tenemos que realizar esta fórmula. Y acá este símbolo sigma significa sumatoria, sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Entonces nuestras frecuencias eran 6 más 5 más 4 más 5 y esto nos dio un total de 20. Eso quiere decir que nuestra n, nuestro número de datos, va a ser 20. Ahora veamos la siguiente columna, que es nuestra frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa vamos a utilizar una fórmula. La fórmula es la siguiente, que es NI, pero notemos que la N es minúscula. Entonces la fórmula es la siguiente. La frecuencia absoluta dividido N. Y entonces, como en el dato anterior determinamos cuál era el valor de M y en la segunda columna tenemos nuestras frecuencias, entonces nosotros vamos a ir resolviendo cada uno de los datos.
y lo vamos a ir sustituyendo en la fórmula de la siguiente manera. Y vamos a colocar n para el primer dato que nosotros tenemos. Entonces le vamos a llamar una n1. Va a ser igual. Nuestra primer frecuencia era el número 6. Acá 6 dividido 20. Y esto nos da un total de 0.3. Nuestro siguiente dato le vamos a llamar N2, el dato 2, que era acá el número 5. Noten que estamos trabajando con esta columna de las frecuencias absolutas. Entonces nuestro siguiente dato es 5 dividido N, que sería 20, y esto nos da un total de 0.25. Luego nuestro tercer dato, que sería un N3. Nuestro tercer dato es el número 4 dividido 20. Y esto nos da 0.2. Y por último, el cuarto dato, le colocamos acá N4, que es igual a el número 5 dividido 20. Y esto nos da un total de 0.25. Entonces ahora estos datos los vamos a colocar en la siguiente columna, pero noten, por ejemplo, acá en el primer dato es 0.3, el siguiente nos dio 0.25, el siguiente nos dio 0.2 y el siguiente nos dio 0.25. Tenemos decimales con una cantidad y otros con dos, entonces vamos a agregarles un 0 a estos para que todos tengan dos decimales. Ahora vamos a realizar una sumatoria. Vuelvo a colocar el símbolo de sigma, que significa sumatoria, pero ahora va a ser de nuestras frecuencias acumuladas. Y entonces sumamos acá el 0.30 más el 0.25 más el 0.20 más el 0.25. Y esto es igual. Realizamos la sumatoria. Y nos da un total de 1. Entonces acá, 1. En esta columna siempre nos tiene que dar acá un número 1. Y esto va a depender acá de la exactitud. Trabajamos siempre con dos decimales. Y si en alguna operación nos da un decimal, como en este ejemplo, por ejemplo, el primero que solo nos daba 3, le colocamos el 0 para que todas las cantidades las trabajemos en decimal. Ya tenemos esta columna, ahora vamos a realizar la última, que sería la frecuencia relativa acumulada. Y para esta también tenemos una fórmula. La fórmula de esta última es frecuencia absoluta acumulada es igual ahora a la frecuencia absoluta dividido el número de datos. Y entonces de igual manera vamos a irla realizando una por una. Le vamos a llamar N1 porque va a ser nuestro primer dato. Nuestro primer dato, observemos acá, regreso. Ahora vamos a trabajar con esta columna que se encuentra acá en verde. Nuestro primer dato es el número 6. 6 dividido la cantidad de datos que nos dio 20. Y esto nos da un total de 0.3. La siguiente nos queda el dato número 2, que en este caso sería observemos acá en nuestra tablita, tenemos el 11 dividido 20. Y esto nos da 0.55. Luego el siguiente dato, el dato 3, que en nuestra tablita es el número 15 dividido 20. Y esto nos da un total de 0.75. Y por último, el dato 4, que nos dio 20 dividido
20 nos da igual a 1. Entonces ahora reemplazamos acá los datos 0.30, porque recuérdense que les indiqué, ¿verdad? Que en este caso, como nos dio 3, le colocamos el 0 para que todo sea con 2 decimales. El siguiente era 0.55, el siguiente es 0.75 y el siguiente tiene que ser 1. Y al igual que como les mostré en las dos columnas anteriores acá, que los datos que quedan acá en verde tienen que ser iguales, de igual manera acá estas dos columnas tienen que quedar con el mismo dato, 1 en este caso y en el anterior 20. Y entonces hasta acá tenemos ya elaborado nuestra primera operación, nuestro primer problema con nuestra tabla de frecuencias.